Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Edgar Medina. Bienvenidos a nuestro podcast Las Charlas de Mejora Continua. En este espacio exploraremos las herramientas, técnicas, modelos que te van a ayudar a impulsar el crecimiento y la eficiencia en tu vida personal y profesional. Descubriremos también las últimas tendencias en mejora continua, compartiremos experiencias inspiradoras y brindaremos consejos prácticos para aplicar estas herramientas en tu día a día. Prepárate para sumergirte en el emocionante mundo de la mejora continua y desbloquear tu potencial al máximo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Edgar Medina y bueno, seguimos con este nuevo episodio aquí en los podcasts de charlas de mejora continua. El día de hoy se encuentra nuestra amiga Keila Sotelo desde Venezuela. Hola Keila, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Aquí estamos aquí para todo suma con mi amigo Edgar Medina. No, muchas gracias Keila por participar. De hecho, cuando comencé esta iniciativa ya tengo en mente a varios colegas con los cuales me han apoyado y he apoyado en sus iniciativas. Entonces, bueno. Era lógico que yo te invitara por el tema de la amistad y lo que hemos desarrollado, creo que ya tiene más de, pues, 5, 4 años, ¿no? Que nos conocimos. Sí, hemos hecho eventos de las auditoras en el día, ¿te acuerdas de la mujer que le hicimos Ah, 4 años? Ujú. sí, es lo que hicimos, de hecho, ayer coloqué, esos videos y no descarto la próximamente volver a hacer otra iniciativa de puras mujeres en sistemas de gestión. Perfecto. Muy bien, Keila, pues platícanos, ¿de qué quieres hablar el día de hoy? Bueno, yo pienso que uno de los puntos importantes que están para todos nosotros en nuestras mentes de las empresas, de los implementadores, de los auditores, de los formadores, es esa incorporación del cambio climático en el análisis del contexto. ¿Por qué? Porque es un desafío a las empresas, ya que van 31 sistemas de gestión. O sea, que no solamente es en ambiente, sino es a todos los sistemas de gestión. Sería importante entonces hablar cómo nos podría eso afectar. Tú desde tu experiencia, Keila, bueno, tienes más experiencia que yo, ¿tú qué consideras que se debe de iniciar al momento de que estemos implementando ya estas enmiendas en nuestro sistema de gestión de calidad? ¿Tú por dónde empezarías? Fíjate, hay un punto importante que se que analizar. Ese análisis de las cuestiones internas y externas eh, va dentro de nuestro sistema de gestión por la misma estructura que se tenía, siempre teníamos apuntado para poderlo manejar. Entonces, con la publicación de estas enmiendas, ¿ok? Tenemos entonces que ver qué es lo que, cuando vayamos a hacer ese análisis de las cuestiones internas, analizar entonces qué sería esa situación con respecto al climático. Porque tenemos que estar conscientes que todos nuestros sistemas de gestión, principalmente el de gas, nos dice que tenemos que hacer seguimiento y revisión a estas cuestiones. Y en las revisiones por la dirección también lo tenemos. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista del implementador, que de repente tiene, yo voy a trabajar, bueno, igualito, tenemos que volver a revisar, dar estas cuestiones del contexto interno, interno y externo de nuestra organización. Pero aquí va a ser importante que tomemos en cuenta tres aspectos. ¿Cuál es el propósito de la organización? ¿Cuál es Ujú. la dirección estratégica con los resultados? Allí creo que está como el truquito de poder estar esta parte, la incorporación del cambio climático, ¿no? Para poder ver relevante. Acuérdense que la norma nos dice la palabra relevante, pero de traducción al español nos dice que la palabra que utilizamos en las normas es pertinente. Entonces, para mí es comenzar ese grupo en la organización, en la empresa, para ver si el cambio climático en verdad afecta los resultados deseados,
nuestro propósito y nuestra dirección estratégica. Entonces, hay que revisar bien esa parte de cómo abordarlo. Eh, y es empezar a primero tener una reunión entre todas las empresas, entre la acción y las personas, y empezar a ver si ese cambio climático nos afecta a los resultados deseados. Y acuérdate que no solamente es calidad, es seguridad, es inocuidad, es seguridad de la información, es en todos los sistemas de gestión. Sí, como bien tú lo comentas, no es lo mismo establecer ese pequeño cambio en la parte de un sistema de calidad, donde a lo mejor va a afectar la producción, donde a lo mejor va a afectar la misma producción o la entrega del servicio, va a generar desechos que de cierta manera pues hay que considerar cómo se van a tratar, a un tema de seguridad y salud en el trabajo, donde a lo mejor ahí no, si, la percepción del trabajador sí le va a afectar el tema de salud. ¿No crees, Kyle? Exactamente. Sí, eso es importante. O sea, uno de los puntos que tenemos que estar, que, como dice el IAF, esto ya está intrínseco en las empresas que están certificadas y en las empresas que tienen su sistema de gestión de la calidad, porque estamos en el 2015. Lo único es que estamos entonces en ese análisis de esto, pero puntos importantes. ¿Cuál es el sistema y cuál es el sector trabajando? Si soy un sector petrolero, si soy un sector de alimentos, si soy sector... Eso también va a ser importante. ¿Por qué? Porque cuando analicemos el contexto, tenemos preguntas como, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son esas partes interesadas? ¿Y cuáles son esos desafíos que yo tengo que tener para pensar como empresa? Porque pienso, Edgar, que todo esto aquí es muy importante, el pensar de ese requisito, que lo que tenemos que tener es esa concientización que la empresa para ser sostenible, ¿ok? Entonces, y algo que es importante que tenemos que decir, bueno, ¿cómo se espera que evolucione el clima en mi región? Que Es cuando correcto. estamos hablando, no es lo mismo yo estar en México, no estar en Venezuela, no estar en España, porque tenemos que ahora entender que el cambio no puede afectar las operaciones. Es correcto. O sea, de cierta manera es lo que ahorita que estaba yo revisando esa enmienda, esos dos pequeños párrafos que se van a agregar a la estructura armonizada, sí son pocos, pero sí son muy relevantes para el sistema de gestión, porque, y a lo mejor también tiene que ver con un tema de continuidad del negocio, ¿no, Keila? Claro, porque estamos hablando de que nosotros tenemos que pensar en función de considerar cambio climático que está sucediendo y qué vamos a ver. En la ubicada en mi organización hay inundaciones, hay sequía, ¿ok? O sea, tengo que ver entonces esta importancia. Cosas como que si mi empresa es proactiva o consume mucha agua, yo tengo que ver en verdad en el cual llega ese servicio de agua, si hay inundaciones, si hay sequía, dónde está ubicado. O sea, ahora sí tenemos que ubicarnos en esta parte importante, la continuidad del negocio, porque yo tengo que rápidamente activar contingencia, porque en la realidad nosotros vemos que si hay una lluvia muy en la cual no permiten que mis camiones trasladen la mercancía de un sitio a otro, que hay, ¿cómo se llama? Fuertes inundaciones, hay desbordamientos, sitios que hay derrumbes para poderlo manejar. Eso estamos hablando de cómo de activarme rápidamente a pensar en poner otra vez mi negocio cumplir los objetivos. Entonces, esto también es importante de que yo creo que las organizaciones están pensando como el implementador, ¿no? Después podríamos hablar con la parte del auditor, con esa evidencia, pero el implementador sería esta parte y evidenciar interesada que lo tenemos, Edgar, en seguridad y en ambiente,
esos requisitos que nos piden esas partes interesadas que se convierten en legal y reglamentario. Tenemos que tocar este puntico de la parte de cambio climático. Sí, totalmente. ¿Tú qué consideras después de que se hace ese análisis, como tú bien lo comentas, la parte estratégica, a qué se dedica el negocio? ¿Qué siguiente paso tendrán que dar los implementadores bajo tu experiencia, Keila? Bueno, como estamos, vamos a seguir los sistemas de gestión, ellos nos dicen que si estamos hablando, tenemos que conocer 4.1 y en el caso de antisoborno o en el caso de compliance, se nos da la cláusula, que es la 4.5, que es el cumplimiento legal. O sea, que nosotros cuando diagramando esto, y todo esto va a ser la entrada ¿para qué? Para riesgos y oportunidades. Ese tema que nos apasiona, Edgar, Ujú, sobre esa parte de qué riesgos específicos va a enfrentar la empresa, cómo afectará, pensando esa sequía o esa inundación a la cadena de suministro. ¿Sí? Esto del negocio, estamos hablando de esa percepción que estamos hablando. Podemos aprovechar energías renovables para reducir costos, porque también estamos hablando del consumo empezar. Y, si estamos hablando de seguridad, que tú nos hablaste, ¿cómo me puede dar el cambio climático en esas condiciones seguras y saludables cuando mi trabajo en la parte libre, pues en la parte libre que tenemos allá? O sea, que de este contexto, las partes interesadas y el cumplimiento legal, entraría ese análisis de riesgos y oportunidades que siempre le hemos venido trabajando desde el ujú. 2015 y de organizaciones tienen que pensar en estos aspectos. Bueno, creo que ya es el momento de poder ubicarnos y decir eso, pero bajo la connotación del cambio climático. Y algo que es importante es adaptación ágil que se está totalmente cambiando y evolucionando porque nosotros siempre estamos dando esos cursos, esos webinars para ir formándose en el vivo. Y entonces lo importante es que las empresas y que los dueños de las empresas dicen con la parte de sostenibilidad. Totalmente. Ahora, Keila, tú que eres auditor, ¿consideras que las empresas que tú has visitado últimamente están listas su sistema de gestión para abordar el cambio climático como lo pide la nueva enmienda? Mira, con la experiencia que yo tengo y es no personal, en este caso, generalmente las organizaciones estaban enfocando calidad, seguridad y en ambiente, enfocaban con una sola metodología, que la mayoría es la matriz FODA, o sea, Ujú, que siempre lo van trabajando. Y hay muy pocas de las cuales me unen FODA con PESTEL. Acuérdense que la norma no nos pide la norma en ningún momento nos pide, pero sí nos pide seguimiento y medición. En este caso, yo pienso que todas las empresas estarían pensando en incorporarlo. Las que están en 14.000, si pudiese tenerlo, en esta parte del contexto hablaba del cambio, hablaba de las condiciones ambientales. Y dentro de estas condiciones ambientales hablaban del clima. Pero acuérdate, Edgar, a veces cuando ese grupo de personas están haciendo torbellino, de repente pueden aludirse a otra parte más importante en detectar. Acuérdense que esto siempre lo hacemos con ideas y torbellinos. Pienso particularmente que ahorita todas las empresas están oyendo, están viendo esta información y están entonces pensando en cómo lo van a incorporar. Pienso que tenemos que tener unos meses para asimilando ese cambio. ok. Ahora, Keila, una pregunta. Fíjate, yo apenas estoy ahorita trabajando el tema de en qué capacitar al personal para que pueda ser un poquito más sensible ante esta realidad del cambio climático.
¿Qué deberías tú qué les recomiendas o qué has visto de buenas prácticas en otras empresas donde se puede reforzar, qué actividades se pueden aplicar para reforzar la toma de conciencia del personal de un sistema de gestión de calidad hacia el cambio climático? Pienso que nosotros aquí tenemos que aprender todo, ¿ok? Y parte de la competencia que es conocimiento y habilidades, uno de esa parte es poder entender primero en qué consiste esta parte del cambio climático que estamos apuntando, en a identificar esas operaciones que tenemos dentro de la organización, entender, porque muchas veces si estamos bajo un enfoque de calidad, siempre estamos pensando en cliente, pero también el cliente quiere que le llegue su información a operar. En este caso, yo sí pienso que tanto los auditores como los implementadores deben empezar con un proceso de capacitación, de formación en las operaciones, en volver otra vez a refrescar esos conceptos de riesgo. Estamos manejando ya el riesgo de una actividad específica. Entonces, del personal va a contribuir enormemente a poder desarrollar las cosas fáciles. Y como siempre hemos dicho nosotros, no podemos estar creando elefantes en la organización. Tenemos que tener cosas que sean fáciles y sencillas. La dirección lo que le interesa es, bueno, qué pasa, qué situación y qué me afecta. El lenguaje de la alta dirección es el lenguaje del dinero. Entonces, Ujú. allí estamos hablando de temático, condiciones de operaciones, porque después, fíjense, después que yo hago el contexto, pido los riesgos, tengo que entrar a la operación. Y de hecho, los sistemas de gestión, calidad, inocuidad, todo nos habla de esa operación. Y en esa operación yo tengo que entrar muy bien esas situaciones indeseables para yo colocar puntos de control, ¿ok? Que es para minimizar los riesgos. Entonces, estaríamos hablando de volver otra vez a refrescar parte de identificación de estas zonas externas, desarrollar cómo se reduce, estamos hablando de adaptar el cambio climático, reducción de consumo de energía, emisiones de gases, implementar emergencias, o sea, cuando yo estoy sentándome en ver cualquier situación, oye, no tengo emergencia, cuando ocurra, por ejemplo, una inundación y se genere un deseo, que se genere un problema para yo entregar mis productos y servicios. O sea, que sí pienso que nosotros siempre estudiamos y como siempre nosotros estamos en este proceso que nos hemos de aprender pues, y de ir formándonos. O sea, tanto nosotros como las empresas tenemos que estar en esta constante formación. Totalmente de acuerdo. Ahora sí que una refrescada de todas las buenas prácticas que se han hecho, que esa toma de conciencia, como tú bien lo comentas. Ahora, ya que implementaron esos controles operacionales, eh, tú como auditora, dentro de una lista de verificación, ¿qué les recomiendas a los que nos están escuchando y viendo? ¿Qué tipo de preguntas o qué tipo de evidencias buscar al momento que están auditando si realmente están abordando el tema de cambio climático, tanto en el requisito del contexto, el análisis, perdón, el análisis de la organización como las partes interesadas? Fíjate que una de las preguntas que pudiésemos ir, porque también ahora nosotros los auditores vamos a tener que afilar muy bien, porque primero que estamos auditando a la alta dirección o a la cúpula de la organización, bueno, tenemos que ver cómo la organización ha construido ese cambio climático, pero para aceptarle que su percepción en el negocio y unas partes interesadas pertinentes. O sea, investigar más, en verdad, ese requerimiento, porque acuérdense que cuando hablamos de las interesadas, son los requisitos que se convierten en necesidades, que son necesidades y expectativas, pero que se cumplen en la parte de ley. Le interesa a esas partes dadas
esos requisitos con respecto a cambio climático, a que las personas en verdad que laboren en las organizaciones no se enfermen. Y estamos hablando hasta de los bancos. Yo fui en una empresa auditar recientemente Ujú. y había un requerimiento para darle lo que era los seguros a la empresa, de que tenía que entrar ese programa de seguridad y de esas condiciones seguras y saludables para evitar que el personal se enfermara. Entonces, ese que es un banco que está pidiendo algo requisito, pero para que la empresa asegure que dentro de sus operaciones entregar los productos. Y claro, me comentaba el gerente de la empresa que la reforzando el banco es que no tenga gente enferma, porque si tengo gente enferma no voy a pagar, yo voy a tener que pagar una serie de aspectos y no le voy a poder pagar mensualmente lo que me está pidiendo el banco. Entonces, él está garantizando que como en el caso de seguridad tengamos esto. Entonces, igualmente, si yo soy una empresa que yo genero y estoy trabajando en proyectos de ingeniería, que lo hago en la parte fuera de la oficina, tengo que ver la temperatura que se está manejando de las condiciones ambientales. Eso va a ser importante como auditor, el poder manejar esa parte del cambio que está llevando. Y luego, otra pregunta que debemos hacer ya en la operación son con los controles, porque sabemos que tenemos control en ambiente, controles en calidad, controles en seguridad, en inocuidad, en toda esa serie de cuestiones. En verdad, controles, o sea, me está reduciendo qué. O sea, ese control, ¿para qué lo estamos haciendo? Porque es importante, porque acuérdate que los controles es para reducir la parte de riesgo realmente. Entonces, Ujú. tenemos que, creo que hay que reforzar mucho mejor, Edgar, la parte de control, del capítulo 8 de todos los sistemas de gestión que tenemos nosotros. Y también revisar esas revisiones periódicas del contexto. Vamos a dar cuenta de que las organizaciones, y me ha pasado a mí como auditor, que tienen ese documento como un documento muerto o un documento que solamente lo van a presentar cuando viene el auditor. Y ese es un documento que no tiene vida. Y un documento los he visto muy bonito, pero en verdad no te hace verdad la situación de la empresa. Entonces, ahora yo pienso que como nuevo aire, un nuevo punto, tanto para los auditores como la empresa, nos estamos en este punto, pues va a ser esa revisión para este punto, para tenerlo. Eso muy beneficioso para la empresa y muy beneficioso también. Muy bien, Keila. ¿Algo que quieras agregar para los que apenas están leyendo o van a comenzar en esto de ISO 9000 y les y a lo mejor pudiera ser que ya lleguen con la nueva enmienda? ¿Qué les puedes recomendar a la gente nueva que se está involucrando en esto de los Claro, o sistemas de sea, gestión? lo primero que tenemos que hacer es buscar los requisitos de cualquiera de los sistemas que yo estoy. Y ahí nos dicen, oye, ¿cómo la empresa determina esas cosas externas y internas que les afectan a tres cosas principales? El propósito. Yo tengo que identificar muy bien el propósito, porque de repente estaba hablando con varios auditores y yo le pregunté, oye, nosotros le preguntamos el propósito, no, ya yo lo sé por la misión, pero tengo que explicar muy bien cómo es el propósito, cuál es el negociación, tenemos que entender bien el negocio. Anteponerlo, vamos a la reunión, corre, vamos a hacer, tengo que llevar esa buena planificación, ver cómo es mi negocio, cuáles son las acciones que yo tengo, cuál es mi Ujú. propósito que yo estoy manejando y algo que es importante, los resultados deseados. Acuérdate que por calidad, los resultados es que el cliente contento, que te entregue productos y servicios con las condiciones, aparte del desempeño. Pero en el caso de seguridad, el resultado es deseado.
Entonces, va a ser importante que estos 4 puntos los tengamos claros para empezar a hacerlo. Y mucha lógica, Edgar, o sea, no poner cosas por ponerlo o porque, ¿qué me va a decir un auditor? Porque el auditor no es nada. El auditor cuando llegue va a verificar cómo lo determina, cuáles son sus propósitos y va a ver la lógica de la empresa, porque acuérdate que estos puntos de la empresa. Totalmente de acuerdo. Bueno, Keila, pues algo que quieras agregar ya para terminar esta charla de mejora continua. Bueno, que es desafío para nosotros y que tenemos que aceptar el reto como implementador, como formador y como auditor. Aceptemos el reto, ya se incorporó ese clásico en ese contexto de la organización y para adelante. Como tú siempre dices, pa'lante. Pues muchas gracias, Keila. Nos vemos en el próximo capítulo que quieres hablar. Bueno, podemos ir usando más esa parte de la auditoría, porque ahora vamos a tener que apuntar bien a cómo vamos a preparar este programa. Podemos próximo detalles sobre auditoría del contexto de la organización. Muy bien, Keila. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Keila. Chao. Chao, chao.